a través de 2 o 3 empresas de las que nosotros hemos atendido, pues cómo podemos nosotros como llegar, digamos, a integrar esas diferentes hojas de cálculo, como bien se mencionaba. Yo tenemos muchas empresas que hacen de todo en diferentes sectores, desde la parte de floricultivos hasta la parte pues digamos de producción de autopartes, en fin. Entonces nosotros, laboratorios también, por ejemplo, que pues si bien son pues cosas demasiado diferentes, pues hemos podido, digamos, llegar a hacer unas integraciones bastante interesantes. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, seguramente lo conoce Rafa, es Looker Studio. Looker Studio es una plataforma muy asociada a Google, donde podemos utilizar fuentes de datos de diferente tipo. De hecho, esto es un floricultivo. Con esta empresa exportamos bastantes, pues el mercado principal es Estados Unidos. Allí estamos exportando flores en todo el año, pues el negocio es estacional. Sin embargo, es un negocio pues que prácticamente es como si estuviera allá. Pues trabajamos pues para el mercado americano, y aquí estamos haciendo un trabajo de proyección. Es decir, lo mencionábamos ahora, pues hay temas de inteligencia artificial y hay otros temas más de criterios y parametrización, pero aquí, por ejemplo, estamos haciendo una proyección semana a semana, y de hecho lo estamos haciendo con muchas semanas de anticipación de lo que puede hacer la producción de flores. ¿Y de dónde viene todo esto? Todo esto viene, precisamente les voy a mostrar por acá, de algunos recursos. Les voy a mostrar algunas de las fuentes de datos que básicamente son hojas de cálculo de Google. Todas esas de acá son hojas de cálculo de Google que las hemos puesto a funcionar como bases de datos, no como elementos de trabajo y consulta, sino como bases de datos. Y por ejemplo, pues hay otros diferentes conectores acá. Pues nosotros el que más utilizamos es el de hoja de cálculo de Google, pero si necesitamos, por ejemplo, conectarnos a otro tipo de fuentes de información, como bases de datos SQL, pues también hay otros conectores allí. Entonces, digamos que desde aquí se pueden hacer para la parte de reportes, mientras tengamos permiso de acceso a las fuentes de información, se pueden hacer demasiadas cosas, tanto si son hojas de cálculo de No, Google, ya lo cerré. como si son, por ejemplo, tablas que están dentro de bases de datos SQL. Entonces, digamos que esa practicidad que nos permite que dentro de esto que estamos haciendo acá podamos aprovechar. Voy a volver aquí donde tengo, podamos aprovechar, digamos que esto es información que viene de una aplicación. Esto, por ejemplo, es los reportes de la gente en campo haciendo la siembra, haciendo la cosecha. ¿Cómo puedo combinar esto con, digamos, la edad de los bulbos o las semillas que se utilizan pues para las flores? Es decir, tengo múltiples fuentes. De hecho, que ni entre ellas se conocen. No se conoce el proveedor de los insumos digamos, de control de plagas, no se conoce con el que trae los bulbos para hacer la siembra, tampoco se conoce con el que hace los invernaderos, en fin, un montón de cosas, pero toda esa información se integra y da como resultado lo que estamos viendo acá, por ejemplo, de que yo pueda tener una proyección dentro de unos rangos de lo que puede estar aconteciendo. Por ejemplo, digamos que esto llevado más a la escala por ejemplo, de un restaurante, es, digamos, el tema de la proyección. Puede ser proyección de platos, digamos, platos vendidos o bebidas vendidas, y cómo se me va a comportar, digamos, esto durante los siguientes meses, las siguientes semanas, teniendo en cuenta eso precisamente que ustedes venían mencionando ahora, el tema de cómo se me están moviendo los inventarios. Entonces, si yo tengo claridad en eso, en cómo se están moviendo las ventas, cómo estoy consumiendo, también podemos hacer trabajos de aprovisionamiento mucho más eficientes. Entonces, digamos que tener una previsión nos permite estar ese pasito adelante, y ese pasito adelante nos permite también tener mejores negociaciones con los proveedores. Si en algún momento yo sé, por ejemplo, que si yo sé que la producción va a estar muy alta o la producción va a estar muy baja, la proyección va a estar muy alta o muy baja, digamos que yo voy a poder actuar en concordancia con eso, sin tener pues que hacer múltiples maromas, estrategias o pasar por penurias
para poder integrar toda esta información y que esto es totalmente automático, nadie tiene que meter la mano acá, o sea que vamos a ir obteniendo pues la información de manera totalmente integrada. Este otro que les quería mostrar por acá, de pronto se puede ver un poco pequeño, pero es ¿Cómo otro le, perdón, tipo, disculpa, sí, sí, ¿cómo le compartes esto a un cliente? ¿Cómo él accede a esto? listo. Entonces, lo bueno de esto es que tiene diferentes formas de trabajarse. Una es que yo le pueda prestar a mi cliente el alojamiento de su información o el cliente de manera o sea, con unos costos extremadamente bajos pueda ser, digamos, el propietario de su información. En el caso de esta empresa, ellos tienen carpetas en el Drive de Google, pues tienen pues, digamos, los servicios de Google contratados y a través de esos servicios de Google en el Drive tienen sus diferentes hojas de cálculo, que es así como funciona AppSheet, que es una forma también de trabajar, tienen ahí alojadas sus diferentes hojas de cálculo, pero además de las hojas de cálculo también tenemos elementos y herramientas de trabajo, que de eso pues todavía no lo quiero mezclar ahora, porque de pronto los puedo enredar en la explicación, pero para resumir, ellos están, digamos que son los dueños de la información, en cualquier momento también me pueden decir a mí no entre más y en ese momento ya cuando yo trate de ver por acá cualquier tipo de tablero o lo que sea, no voy a poder pues hacerlo. O sea que la empresa es totalmente soberana con su información, no va a tener ese estrés de que va a depender de que uno les dé permiso de acceder o no a los datos, sino que van a poder disponer de ellos para lo que necesiten. Entonces es una de las ventajas, digamos que de entrada podemos obtener cuando utilizamos este tipo de herramientas. Entonces eso es en ese caso de esta empresa. Con esta empresa ya llevamos trabajando 2 años aproximadamente, hemos hecho, pues eso es una de las cosas, pero ya hemos hecho demasiadas otras visualizaciones que se necesita desde el punto de vista, se necesitan desde el punto de vista gerencial para tomar decisiones, por ejemplo, de aprovisionamiento, qué me va a hacer falta para el próximo semestre, para el próximo trimestre. Por ejemplo, y también para complementar con la pregunta que me hacen, por ejemplo, y obviamente cada empresa tendrá su forma preferida de ver la información. Aquí estamos viendo un flujo de procesos en tiempo real. Esto pues, digamos que no es algo que tenga, digamos, lo que estoy viendo es lo que está pasando en la empresa. Y es que cuando un cliente, por ejemplo, o se genera algún documento, normalmente esos documentos, si son ubicaciones locales, cada usuario tenderá a ponerlo en su carpeta como quiera y pues será más o menos dificultoso encontrar cualquier información. Pero, por ejemplo, esta empresa que genera tantas cotizaciones, que genera tantos pedidos, que genera tantas cosas, es una empresa que hace unos trabajos muy bonitos. Ellos trabajan pues en el tema de fotograbado, hacen medallas, trofeos también. Entonces ellos dicen, venga, es que yo necesito siempre que desee encontrar todas las cotizaciones que le he enviado a determinado cliente, las quiero encontrar de una vez. Entonces en este mismo tablero, sin tener que entrar al Drive directamente, sin tener que ir a buscar a carpetas o digitar elementos de búsqueda, aquí yo directamente puedo no solamente saber, por ejemplo, si la cotización está o no enviada o está o no aprobada, sino que puedo saber cuál fue la cotización que le enviamos a esta empresa. Entonces, venga, listo, no vaya a buscarlo a ningún lado. Si bien se generó en otra aplicación diferente, de todas maneras yo la puedo integrar acá a mi tablero y puedo de alguna manera saber qué fue lo que se le ofreció a ese cliente y si necesito gestionarlo pues en su momento poder hacerlo. O sea que esto no está cerrado pues a que se puedan compartir pues informaciones. Que ya terminé de hacer mi cotización, me aceptaron la cotización, perfecto, tengo mi orden de pedido y con mi orden de pedido pues puedo también activar los demás procesos. En esta empresa, por ejemplo, se activan los procesos de diseño, los procesos de fabricación, los procesos de almacenamiento, inventarios y despachos. Entonces, digamos que se alinea toda la cadena, pero el primer mensaje que les quería pues transmitir es que, como ustedes pueden ver, son empresas totalmente distintas, diametralmente opuestas, pero que usando los mismos principios, las mismas herramientas, las mismas plataformas, pues se pueden integrar. Algo bien importante también, por ejemplo,
es que si yo tengo grupos de personas, pues aquí lo hemos visto más, digamos, desde el punto de vista de los datos, del flujo de datos, de información y de procesos, pero si por ejemplo yo tengo un grupo de personas que están haciendo determinada labor, por ejemplo aquí estamos viendo una empresa que trabaja con bienes raíces, y esto puede ser también, digamos, un consolidado. Si yo tengo diferentes sedes del mismo restaurante, por ejemplo, yo puedo entrar a controlar para todas las sedes, todo de manera centralizada. Es decir, tengo franquicias, ¿no? O tengo, pues, o no está franquiciado el negocio, pero sí tiene sedes en diferentes ubicaciones. Yo puedo entrar a mirar cuál es digamos, el rendimiento de cada uno. Es decir, por ejemplo, es que esta es mi sede tal y cómo está funcionando. Digamos, en este caso yo quiero saber cómo está funcionando esta sede y quiero saber las ventas de esta sede o de esta o de esta. Cuál es el ranking de productos, de movimientos y todo lo demás. Esto es en tiempo real. Así que no estamos hablando pues como de que son cosas, digamos, de años o tiempos muy de antaño, sino que a medida que van entrando pues la información, o sea que yo puedo integrar no solamente de una sola sede, de una sola ubicación, sino que puedo integrar de todo. Aquí, por ejemplo, son personas que están en diferentes lugares, en diferentes partes, y de alguna manera yo puedo venir y hacer un sondeo de qué es lo que está pasando, Disculpa, con cada uno, sí. este que tú me dices a tiempo real es porque te integraste, estás hablando de las bases de datos, la información directamente del sistema, Sí, o es basado en Excel también. este está directamente, digamos que estamos utilizando hojas de cálculo de Google, no Excel propiamente, son hojas de cálculo de Google, Ok, sí, hoja de cálculo. pero a modo de base de datos. O sea, no hay, o sea, están como por detrás, detrás de la cortina, abre la cortina y ahí se encuentran también esas hojas de cálculo. Claro, Sí, la pregunta mía, que cuando dices a tiempo real, quiere decir que para ver tú siempre la información más actualizada, tienes que actualizar la hoja de cálculo correctamente, cuando la estén exactamente. colocando ahí arriba en el directorio. Exactamente, eso se hace de forma totalmente automática, y por acá, pues acá les estoy mostrando. De pronto esto no es para que ustedes pues lo asimilen directamente, pero les estoy mostrando el entorno Apps Script de Google, que es con lo que finalmente AppSheet también funciona. Y es que, digamos que AppSheet lo que hace es, digamos, resumir o abreviar, digamos, lo que se puede hacer en el editor de Apps Script, que es empezar a manipular, digamos, de una manera más libre las diferentes plataformas y herramientas de Google. Por ejemplo, esto que les estoy mostrando acá ya no es una conexión a hojas de cálculo de Google, sino que es una conexión a una base de datos SQL, que se puede encontrar tanto en servicios de Microsoft como en servicios de Google, y pues yo puedo acceder a ellas, y pues mientras tenga mis credenciales, mi nombre de bases de datos, mi usuario y mi contraseña, yo puedo acceder también. Y me puede generar, digamos, diferentes herramientas de trabajo. Esto, por ejemplo, es un laboratorio. En este laboratorio, pues digamos que se hacen muchas cosas, pues digamos que entre esas cosas son cosas verdaderamente sencillas, pero aquí se programa, digamos, todo. Y aquí se programa todo con información que jala de los diferentes procesos que alimentan una aplicación o diferentes plataformas. En este caso ya es una sola, pero que recopila información y es diferente a Google. No tiene nada que ver con Google, pero mientras tengamos pues las conexiones, podemos integrarla a los datos, por ejemplo, de reportes de las personas en los diferentes procesos. Entonces, y aplica lo mismo para todos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues de que nosotros lo que hacemos es que leemos el proceso digamos, de atención de nosotros, como decía ahora Andrés, que me parece muy oportuno, y es que nosotros nos sentamos con la empresa y dibujamos algo o planteamos algo que es la dinámica del proceso. De acuerdo con esa dinámica del proceso que ustedes, digamos, estén manejando a nivel de las empresas que tienen ahora en su administración, o a la que le prestan el servicio, a partir de eso generamos, pues, digamos, cuáles son esos puntos críticos de automatización, para que no sea necesario pues meter a toda la empresa o a todo el restaurante pues en una transformación total y absoluta de golpe.
sino que la ventaja que tiene esto es que vamos haciéndolo de manera modular. Por ejemplo, aquí estamos viendo algo que se trabajó en una empresa, y es que el empresario decía, esto es un coworking, esto es un edificio en donde pues hay que tener un control de las personas que están en su momento trabajando. Por ejemplo, yo sé que en este momento, hoy estamos a 2 de marzo, en este momento hay 8 personas en el coworking. Hay 8 personas, desde que empezamos a trabajar hemos registrado 32.552 visitas. Entonces, digamos que guardando las proporciones, este es un inventario de personas que en este momento imagínense esto, es un entrada y salida de personas a un edificio. Yo tengo que tener el inventario de personas que están presentes en ese edificio, no cerrar con personas adentro, eso sería pues delicado. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir acá, no, yo necesito solamente ver los que están presentes, muéstrame los que están presentes, quiénes son, a quién vino a visitar, y pues obviamente no tiene hora de salida, pero sí tienen unas horas de entrada. Entonces yo puedo saber qué es lo que está ocurriendo allí con esas personas y dónde están. O sea que este es un inventario en tiempo real de personas dentro de un coworking, digámoslo así. Pero digamos que se puede llevar pues a la escala también de lo que tiene que ver pues con productos, o también con disponibilidad, digamos, de personas. En este caso, por ejemplo, tenemos también si bien esta es una empresa que no maneja un inventario físico, sí tiene una disponibilidad de espacios. Entonces a ellos les interesaba saber cómo se estaban explotando esos espacios. Lo mismo que se podría decir del consumo de algún ingrediente o de un insumo, y eso te puede dar también una mejor capacidad de negociación. Aquí se tomaron algunas decisiones en cuanto a algunos espacios que estaban desaprovechados. Lo mismo podría ser, digamos, en la industria de los restaurantes, porque se puede también llegar a tomar decisiones con cierto tipo de insumos o elementos del menú que quizás no alcancemos a percibir que no se mueven lo suficiente. Entonces ellos tomaron decisiones, ahora los protagonistas fueron los que en algún momento, los protagonistas a nivel de ingresos fueron los espacios que en algún momento estaban desaprovechados, y que finalmente ya están pues usados para otro tipo de propósitos. Son demasiadas empresas las que tengo para mostrarles, sería pues casi que imposible pues yo llegar pues a cada una, pero el mensaje que les quería pues transmitir, de pronto más allá de que más adelante podamos hacer un trabajo más enfocado, porque yo creo que la necesidad que ustedes tienen, si bien ustedes la pueden entender porque tienen experiencia pues en el sector y lo demás, cuando ya se trata de empezar a hacer una implementación, es necesario conocer muy bien los flujos de trabajo que queremos intervenir. ¿Cuáles son los flujos de trabajo que queremos intervenir? ¿Cuáles son las fuentes de información? Si las fuentes de información, digamos, son de nosotros, o si las fuentes de información son de un tercero o están custodiadas por un tercero, si podemos acceder libremente o no a esas fuentes de información. Y yo creo que de eso se trata, y es posible que de aquí para adelante, digamos, más al empezarse a reunir una cantidad de recursos y de elementos que luego podamos integrar. Es un poco pues, digamos que hasta ahora pues nos ha ido bastante bien, han sido pues muchos casos de éxito, y pues venimos pues trabajando con empresas, por ejemplo, que manejan también proyectos, y que si de alguna manera una empresa tiene diferentes sedes, como les venía diciendo ahora, por ejemplo, qué bueno que esas diferentes sedes se pudieran medir a través de un reporte unificado, sin importar que la información venga de cualquier otro medio, digámoslo así, sino que si yo quiero saber si he cumplido, si no he cumplido, si estoy bajo los estándares o los parámetros, pues yo lo pueda saber directamente dentro de mi plataforma. Es solamente un poco lo que les quería compartir.